octava, y lo anuncié desde el principio, tengo conmigo hoy al senador Dante Delgado Renauro, uno de los políticos mexicanos con mayor habilidad para la construcción de acuerdos y de consensos. Eso ha marcado su trayectoria política y bueno, pues sale ahora a la palestra justamente a pedirle al presidente que se comporte a la altura de una situación tan complicada, justamente creando confianza y creando consensos. Dante Delgado, me da muchísimo gusto compartir con usted hoy este espacio, esta comunidad que es la Octava. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Rafael, me da mucho gusto estar en la Octava con un gran periodista y sobre todo un hombre con emoción y pasión social. Muchísimas gracias, Dante. Pues a ver, quisiera no entrevistar al político hoy, sino al ser humano que está detrás del político y que tomó la decisión, me parece muy, muy humana, de escribir una carta en segunda persona del singular, es decir, hablándole de tú al presidente de la República, quien fue no solo su aliado en el pasado, sino también su amigo. ¿Cuándo? ¿Por qué decidió Dante Delgado utilizar una misiva personal para abordar un tema que le estaba causando preocupación? ¿Cómo surgió esta carta? ¿Cuándo surgió? ¿Con qué propósito surgió? Bueno, como lo digo en el primer párrafo de la carta, había pensado siempre que tenía que pasar un tiempo para buscar al presidente de la República, porque soy de los que creen que debemos de darle el tiempo para que lleve adelante lo que ha sido su proyecto de gobierno, su proyecto, su plataforma, lo que él se comprometió a hacer. Creo que además faltan muchas cosas todavía por hacer, pero hacerlas bien. Y por eso, el tiempo que ha transcurrido, dije, bueno, medio el gobierno va a ser tiempo para hacer reflexiones y hacer valoraciones, porque soy de los que creen que a este país había necesidad de dar una gran sacrificio. Es decir, las cosas no podían seguir como estaban. Y precisamente por ello, nosotros desde el Movimiento Ciudadano hemos acompañado iniciativas del presidente porque han sido nuestras iniciativas. Fueron planteamientos que tuvo en su momento una persona a la que mi amigo Ricardo Rafael respetó y quiso mucho, como don Gilberto Rincón Gallardo, como el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el proyecto socialdemócrata en el que hemos compartido. Y esto se ha reflejado en respuestas favorables del Movimiento Ciudadano. Hemos acompañado incluso la última reforma constitucional que permite el afinanciamiento de los derechos de los sectores vulnerables, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, con madres y con becas. Es decir, de parte nuestra hay un claro compromiso en esa visión socialdemócrata de procurar el estado de bienestar a quienes se encuentran en condiciones de pobreza y extrema Dante, pobreza. en efecto, podríamos decir que Movimiento Ciudadano ha sido lo que en otros países, en Inglaterra en concreto, se llama una oposición leal con los temas que importan y con las coincidencias que importan. Bueno, porque son nuestros temas. Sería absurdo, ahora que se dan las condiciones de mayoría que se conforman con los votos del Movimiento Ciudadano para hacer reformas constitucionales, no avalar proyectos por los que hemos luchado. Claro. Nosotros estamos a favor del estado de bienestar. Ahora, sin embargo, esta carta tiene, insisto, momentos muy personales. Y abajo del párrafo donde se explica por qué en este momento emitir esta carta, recuerda Dante Delgado los errores que desde su punto de vista cometió Andrés Manuel López Obrador en 2006. Y que 2006, esos errores 2012, los trae al presente. ¿Por qué hacer esa referencia a 2006? ¿Qué del 2006 le preocupa? 2006 y 2012, porque fueron muchos y porque no tiene caso en ese momento que hablemos de ellos, porque hay quienes han querido que el tema se desvirtúe, se vaya hacia otros lados, y yo quiero orientarlo exactamente enfrente a la problemática que tenemos. Y es la actitud del propio presidente en su discurso político. Yo sí creo que ha llegado el momento de decirle, oye, Andrés, trabajemos a favor de México, hagamos que las cosas sucedan y sucedan bien, y en ese sentido fue el sentido de mi carta. Ahora, me preguntas,
que me preguntas que cuando tomé la decisión, lo cierto es que después de oír el resumen trimestral el domingo pasado y advertir que ahí él sigue convencido de cosas que pueden ser buenas para la tribuna de campaña, pero no en la tribuna nacional, en un mensaje del presidente de la República. Es decir, no puedo aceptar que él dé por válido que en medio de la crisis va a generar 2 millones de empleos a favor del país. Eso es inaceptable. Que alguien se lo tenía que decir y es mi obligación decírselo. Por eso le mandé la carta, como también es mi obligación decirle que no podemos paralizar el aparato productivo del país, independientemente de la crisis de salud que es grave, porque lo han reflejado personalidades como tú. El problema es que se llevó una cuenta mucho menor de los verdaderos casos de contagio por una parte, y por otra, el quedarse en casa paraliza a la micro, pequeña y mediana empresa que genera 3 de 4 empleos en este país. Pero y que requieren ser apoyados. Quiero llegar, Dante, ahora a esa parte de la carta. Lo que pasa es que sí hay argumentos ahí que no quisiera desperdiciar. Digamos, que quizás es la frase más ruda que dice la carta. Dice, en 2006 sabías que te estabas equivocando, pero únicamente perdiste la presidencia. En cambio, tus errores del 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país. Y ligo este argumento a otro que es muy importante. Dante Delgado presentó a Alfonso Romo con Andrés Manuel López Obrador. Y yo ya había escuchado de Alfonso Romo justamente esta anécdota, donde cuando hablan los tres, le preguntan a López Obrador si quiere ser líder social o presidente de la República, porque son 2 cosas distintas. La queja que está el senador presentando es justamente esta, que está siendo líder de una parte y no del conjunto, no está siendo presidente de todos los mexicanos. Esa es la valoración que hago. Y mira, para que te ubiques, hay un error, porque inicialmente mi carta decía 2006 y 2012, porque Alfonso Romo se lo presenté en el 11. Sí, así es. Fue hasta el 11. Es decir, los errores se repitieron en 2006 y 2012. Pero eso yo ya no quiero profundizar en ellos en este momento. Cuando pase la contingencia y si fuera necesario, podríamos hablar de 50 errores. Una vez le dije a Andrés, cuando estaba en el Zócalo, oye Andrés, con que arreglemos 10 errores, vas a ganar la presidencia en el 2012. Y me dijo, ¿tantos? Y le dije, perdón Andrés, prometiste 50. Es un hombre al que le cuesta trabajo corregir, Dante. Pero siempre corrige, Ricardo. Siempre corrige. El problema siempre es muy habilidoso. Y qué bueno que son de las atribuciones que tiene, porque es un verdadero líder social, para poder acomodarse. Por ejemplo, ahora en lo de la gasolina nosotros le estábamos reclamando que cumpliera lo que él había ofrecido. ¿Te acuerdas que él decía que debían de bajar las gasolinas? Ahora, precisamente en este resumen trimestral, acaba de decir, ya bajó la gasolina. Sí. Pero no es porque él haya querido bajar, sino porque bajó a nivel internacional el precio del petróleo. Pero ya para efectos del mensaje, ya mandó el mensaje que él ya bajó la gasolina. Sí. Aquí hay otra frase muy fuerte, y quisiera una reacción tuya, donde dice, no dejas de pensar en esto como si fuera una crisis de imagen. Y necesitas enfrentarla como una contingencia de Estado. Es decir, ¿tiene el senador la impresión de que se está... Perdón, recuerda tú en todo el auditorio que nos hace el favor de recibirnos en sus hogares, que él dijo hace 10 días que él no podía dejar de hacer recorridos en el país porque él no se iba a guardar, porque los vacíos se llenan, y él no iba a permitir que... lo que él llama conservadores, y la verdad muchas de las posiciones que él adopta son en ese sentido, pudieran tomar el liderazgo del país. Por eso le digo, no es un problema de imagen o de liderazgos, es un problema de que asumas como jefe de Estado, que lo es incuestionable, que es el presidente de la República, en un marco democrático que tú conoces a profundidad, que ha llegado más legitimado
como es el hecho de tener la presidencia con más de la mitad de los votos del país, pero tiene que asumirse como tal. Y asumirse como tal implica lo que ya Movimiento Ciudadano le mandó en un desplegado, que entienda que necesitamos construir un acuerdo nacional por la emergencia sanitaria y económica. Nada más que ese acuerdo nacional tiene que ser, desde mi punto de vista, encabezado y liderado por el presidente de la República. Ahora, Dante, no hay ningún tesoro en que lo haga. Dante, a ti te tocó observar el rechazo que tuvo Andrés Manuel López Obrador al Pacto por México. Y también cómo construyó... Déjame hacerte la pregunta, déjame hacerte la pregunta, porque está siendo complicado por la vía de la plataforma, para no encimarnos. A él le molesta mucho el Pacto por México y vio muy mal la alianza que se hizo alrededor del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD. Cuando se propone este acuerdo... No te entendí. Sí. ¿Qué me gustó mucho? ¿Qué? Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado muchísimo dos momentos: el Pacto por México y la alianza que ustedes construyeron con el PAN. Es difícil. Bueno, fue después. Es difícil. La alianza, el Pacto por México, nosotros no lo suscribimos. Por eso formalmente fueron menos partidos. Y la alianza por la presidencia de la República se construyó, tampoco es el momento para decirlo, después de que él, que había sido candidato nuestro, desde mi punto de vista, falló al mínimo decoro de respeto y dignidad que merece una fuerza política que te había respaldado y que te había entregado todo lo que podía dar. Recursos financieros para la campaña, spots de radio y televisión, solidaridad legislativa y sobre todo apoyo en los momentos en que muchos ahora están con él y en ese momento no estaban con él, cuando recorrimos todo el país y particularmente estuvimos presentes. Entonces, el trato que nos dio no era el correcto para alguien que había recibido 3 veces el apoyo de Movimiento Ciudadano, porque fue nuestro candidato a jefe de gobierno de la ciudad en el 2006 y en el 2002. Y después, ahí están los testimonios por escrito, se dedicó a lastimar todo un proyecto que lo había apoyado, y eso, perdón, no es aceptable en ninguna relación sana en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, Dante, la situación de emergencia actual te lleva a proponerle un gran acuerdo nacional, un gran pacto. Bueno, que además... Pero tú lo conoces y sabes que esos pactos le generan rubiola, le generan erisipela. Yo no quiero que haya un pacto, porque el pacto fueron acuerdos de carácter legislativo. Ahí estuvieron incluidas una serie de acciones de carácter político. Aquí lo que hay que tomar es la conducción y el liderazgo político del país, teniendo sentados a todos los sectores y desde luego escuchando a todas las voces para empujar la contingencia, que no va a ser en reformas legislativas, que va a ser en un ejercicio de poder público en donde estemos sentados todos los actores de la vida pública del país, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal, porque somos miles de actores los que podemos coadyuvar en este ejercicio que es sustantivo, que le vaya bien a México. Yo escuchaba hoy en la conferencia en la mañana, donde pues el presidente le envió una carta a Carlos Salazar Lomelí para que le ayude a cobrar impuestos a una serie de empresarios que no lo pagan. También vi la conferencia de ayer, donde se presentaron pues una lista larga de empresas pues que han pues corrido trabajadores, y pues sí veo ya 2 mañanas seguidas, no sé qué verá mañana, donde está colocando al empresariado como el responsable principal de la ruptura, de una ruptura política. Y desde luego desde su balcón pues eso daña mucho. ¿Tú ves condiciones, dado que a ti ya te tocó vivir
eso que tú llamas la fórmula en que lastimó, la forma en que lastimó a Movimiento Ciudadano. ¿Tú ves condiciones para que esos otros actores que hoy están siendo lastimados se sumen a un acuerdo con el presidente y más difícil? ¿Ves al presidente en ánimo de regresarlos a la mesa y construir con él? Porque no veo nada de lo que me estás diciendo por lo pronto en el ánimo presidencial el día de hoy, Dante. Bueno, mira, es que no quiero caer en situaciones mucho más personales que en este momento, en lugar de ayudar, pueden distraer el propósito superior que es el presidente, con la fuerza que tiene, convoque a todos. Desde luego que el presidente es muy habilidoso para estar hablando, pero hoy no se trata de hablar, porque la política no se declara, la política se hace. Precisamente por eso es la referencia a qué quería ser el líder social más importante de México o presidente de la República. Si Andrés Manuel ya era el líder social más importante de México hace 12 años, hoy sigue siendo un líder el más importante de México, pero además presidente de la República. Yo lo estoy convocando a que actúe como jefe de Estado. Y eso lo puede hacer y lo puede hacer bien. Pero para lograrlo, tiene que dejar de hablar en negativo para hablar en positivo. No se trata de encontrar responsables, sino de encontrar soluciones. Parte del problema que tiene Andrés es su obsesión en función de la corrupción. Y esto es bueno, porque el país fue muy flagelado. Pero la corrupción implica, para que se dé, corruptos y corruptores. En función de eso, en su discurso, quieras o no, de tiempo atrás ha venido lastimando a diferentes sectores del aparato productivo y además tiene efectos emocionales, pero no ha tenido consecuencias de carácter jurídico. Es decir, no lo ha llevado a denuncias a la Fiscalía General de la República y el problema del discurso es que ya está gastado. Le puede gustar a sus simpatizantes, pero a quienes no lo son, sienten que permanentemente agravia. Yo, el mensaje de afecto que le mando al presidente de la República, porque esa es la intención de la carta, es en que asuma su responsabilidad de jefe de Estado y en lugar de ver las cosas con una visión negativa, los mismos problemas los vea con optimismo. ¿Cómo vamos a resolver la crisis de sanidad? Y por otra parte, ¿cómo vamos a resolver el problema económico del país que vulnera a micro, pequeños y medianos empresarios? Dante, en la carta se insinúa algo que más de uno estamos observando, y es que habría dentro del gabinete voces que no están conformes con el mensaje presidencial. Y dado que citas a Alfonso Romo unos párrafos antes y que tienes responsabilidad de haber presentado esas dos personas, yo te pregunto, ¿qué papel y qué responsabilidad recae hoy en manos de Alfonso Romo para intentar mover las cosas en una dirección más unitaria, más reconciliadora? Sobre todo, pues con quienes nos caigan bien o nos caigan mal, pues son parte esencial del aparato productivo, pues porque ponen el capital y porque también se lo pueden llevar. Bueno, pero mira, no se trata de hablar de Alfonso, a quien tú sabes que respeto como muchos otros. Perdón que lo diga, pero estás preguntando. Guedes Manero, que es el fiscal general de la República, fue diputado del Movimiento Ciudadano. Alfonso Durazo, que es secretario de Seguridad Pública, fue diputado del Movimiento Ciudadano. Luisa María Alcalde, que ahora es secretaria de Trabajo, fue diputada del Movimiento Ciudadano. Marcelo Ebrard no nos dejaron que fuera, pero iba a ser diputado del Movimiento Ciudadano. Y varias personas que ocupan altos cargos ahí con Andrés, no se los presenté a otros que son secretarios de Estado. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de que entendamos que no es una persona, es el ánimo del presidente, por un lado, de actuar congruentemente.
Yo no le estoy pidiendo al presidente que deje de actuar congruentemente. Yo no le estoy pidiendo que renuncie ni él ni nosotros a las posiciones socialdemócratas que son necesarias para temperar la diferencia que existe de tantos millones de pobres en nuestro país. Pero también le estoy llamando la atención porque el aparato productivo requiere, por un lado, generar actividades productivas de calidad y, por otro lado, soportar el consumo. Si se rompe ese equilibrio, consecuentemente va a haber una crisis en el país de proporciones no vistas. Y esto no quiere decir que le dé apoyos a los pequeños y medianos empresarios. Simplemente puede haber una línea de crédito para ellos que ellos van a pagar. Yo creo que el presidente tiene que tomar un discurso proactivo, no defendiéndose de quién, si es presidente de la República, si ya tiene una base social amplia que lo respalda, si los propios empresarios han ido a verlo al Palacio Nacional y se toman fotos y fotos y fotos. Lo que se trata de hacer, ese es el sentido de la convocatoria, es a que le dé sentido de confianza a lo que está haciendo. Dante, que impacte positivamente en quienes son sus receptores de esa confianza en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Porque hasta ahora, por cierto, los que lo han aplaudido y los que dicen que está muy bien son los grandes empresarios a los que él decía antes que era la mafia del poder. Es una cosa interesante como fenómeno. No solo los saluda, Dante, sino que los felicita y les reconoce. Y a los pequeños y medianos empresarios que lo apoyaron a ganar, porque muchos de ellos, si no lo hubiera ganado en la proporción que ganó, lo hicieron, ahora les da la espalda. Y eso no se vale en ninguna democracia del mundo. Dante, mencionaba yo al principio, y con esto cierro, que gracias a la intervención que tú hiciste se logró sacar la iniciativa de ley que dio origen a la Guardia Nacional, y eso lo sé por voz de Ricardo Monreal, que públicamente lo declaró en este mismo espacio. Tú y Ricardo Monreal han cerrado filas justamente para sacar cosas por consenso en el Senado. ¿Cómo están las cosas en el Senado alrededor de esta posición que tú tienes? ¿Hay posibilidad de que con Ricardo Monreal y otros senadores de Morena se pueda avanzar a una posición de consumo? Bueno, es claro que podría darse. El propio presidente sabe, porque la Guardia Nacional no salió como él la quería. Ganó México, porque él quería una Guardia Nacional donde nada más todo se hablara de la Guardia Nacional. Entre otras cosas, el Movimiento Ciudadano y el de La Voz intervenimos para que también se incluyeran en los artículos transitorios a las policías municipales y estatales, porque es ahí donde vamos a resolver el problema de la inseguridad. Pasó un año ya que no han podido resolver el problema, ya empezaron a echarle la culpa a los gobiernos estatales y municipales. No se trata de ver quién es culpable, se trata de resolver los problemas. Precisamente, que además es un mensaje que su propio equipo de gobierno se lo está dando, la secretaria del Trabajo acaba de decir en sus propias mañaneras que se han perdido prácticamente más de 350,000 empleos en tan solo 3 semanas. Precisamente por eso esos datos duros son los que nos deben de llevar a tomar reflexiones. Y por otra parte, veo muy mal que el presidente de la República le dé una carta a un dirigente empresarial para que él se encargue de cobrar. No, él agarra el teléfono sin que nadie escuche y le dice a cada uno de los que deben: el país en este momento requiere tu apoyo. Porque él ha salido a decir, por ejemplo, que le agradece a un señor porque le dio un hospital en el istmo de Tehuantepec. Un hospital no es caro su construcción, lo que es caro es su mantenimiento. Un hospital con todos los instrumentos más modernos que se pongan, su costo de operación cada 2 años es igual a la inversión que se aplique en él. Correcto. Así que es como las escuelas, lo importante no son los espacios físicos, para hacer... no porque no sean mejores, sino es la nómina que se paga cada quincena a los maestros que están frente a uno. Así que el problema es mucho de visión, mi querido Ricardo Rafael. Pues, Dante, pues mira, han sido en efecto oposición leal, hay críticas
y hay comentarios fuertes en redes sociales alrededor de esta conversación, pero hay que reconocer, ustedes han apoyado la mayoría de las medidas que el presidente y Morena han presentado. Hay un largo trayecto que hicieron juntos. Esta carta yo sugeriría leerla con tiento, con cuidado. Creo que es una carta meditada, creo que es una carta que está cargada de razones y más que de propaganda o de politiquería. Y pues falta ver cómo el presidente la recibe, Dante. Vamos a ver si mañana hace alguna mención, porque será difícil que los periodistas no la retomemos y cuestionemos al presidente a propósito de lo que aquí se advierte. Dante Delgado, que sea un fin de semana bueno para usted y los suyos. Ricardo, Rafael, nada más un comentario final. Sí. Tengo tiempo. Estamos cortísimos, pero adelante, adelante, Dante. Sí. Que lean bien la carta. No es para cambiar al presidente, se le está diciendo que él encabece, que él convoque y que todo lo que dice en negativo lo diga en positivo, que ya se olvide de que está en campaña, hoy es presidente. Sí, claramente dice, no le apostamos a... Ya las estamos apoyando todos. Sí. Dice, ahora no... tenemos que rescatar la economía, de eso se trata, rescatar la salud, de eso se trata. Muy bien. Dante Delgado, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en La Octava. Un saludo y buen fin de semana. Gracias. Gracias, Dante Delgado. Pues sí, en efecto, dice, no le apostamos a tu fracaso, porque eso sería apostar por el fracaso del país. Vamos a corte.